Bueno, vamos a saludar a la gente de la Cruz, a toda la comunidad lectora y escritora que participa de la feria, eh, y vamos a dar la bienvenida a Andrea Bocco, que va a dar la conferencia inaugural este año de la feria, en una modalidad un poco particular, porque de forma virtual, así que esperamos tenerla la próxima vez en la Cruz para poder disfrutar también de lo que significa vivir la feria en estas fechas. Así que para mí es un gusto enorme poder presentar a Andrea Bocco, quien fue en algún momento mi profesora y sigue siendo una de las personas que me forman desde la Universidad Nacional de Córdoba. Así que brevemente les voy a presentar el recorrido, su trayectoria como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Córdoba, y un poco de qué vamos a hablar hoy, o de qué va a hablar ella en realidad. Bueno, Andrea Bocco es profesora titular de la Cátedra de Literatura Argentina 1 en la Escuela de Letras, en la Facultad de Filosofía y Humanidades. También en la misma Universidad de Córdoba es profesora adjunta a cargo de Movimientos Estéticos y Cultura Argentina de Ciencias de la Comunicación. Participa de numerosos proyectos participó y participa de numerosos proyectos de investigación desde el 92 y actualmente dirige el proyecto Recorridos Heterodoxos de las Literaturas en Argentina. Fue miembro fundador e integrante del consejo editorial de la revista Silabario de Estudios y Ensayos Geoculturales, e integra el comité académico de varias carreras de posgrado, entre ellas especialización de la enseñanza de la lengua y de la literatura y maestría en didáctica de la lengua y la literatura en la Universidad Nacional de Córdoba, la maestría en estudios literarios de frontera en la Universidad de Jujuy, y asimismo también, y algo que la vincula un poco con esta feria del libro de la Cruz, es que es responsable del programa de apoyo a bibliotecas populares de la Secretaría de Extensión en la Universidad de Córdoba. Así que bueno, hoy nos va a hablar sobre pensar la literatura desde las fronteras, es el título de su conferencia inaugural, y va a presentar modos en que la literatura argentina ha construido una noción de frontera que cruza la conflictividad y el diálogo a sí mismo. Y va a comentar a partir de eso de qué manera se desarrolló un ciclo que va desde la literatura de la conquista del desierto en el siglo XIX a sus reescrituras en el entresiglo del siglo XIX, entre siglo XIX al XXI. Y por último se va a plantear la emergencia de literaturas bilingües producidas por miembros retnitizados de comunidades aborígenes como otros modos de escribir las fronteras culturales hoy. Entonces, bueno, damos la bienvenida a Andrea Bocco, así que le voy a ceder la palabra y estamos muy contentos, contentas y contentes de tenerla como abriendo esta feria del libro. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias a los organizadores de la feria. La verdad que, bueno, siempre es una alegría, un placer poder estar en estos espacios donde uno se pone en contacto, en este caso virtualmente, ¿no? Con tantos trabajadores de la cultura, con tantos mediadores culturales, y con tantos lectores e interesados en las problemáticas de la literatura, de lo que pasa con los libros, de lo que pasa con los relatos y de cómo eso cobra vida también, ¿no? En las comunidades y cómo, bueno, esas literaturas, esos relatos han ido construyendo de muchas maneras nuestra nación.
que es un poco lo que quería compartir con ustedes, pero pensándolo como eso que puse en el título, ¿no? Pensándolo desde las fronteras. Pensándolo desde las fronteras por dos motivos. Por un lado, porque es algo que yo vengo reflexionando y pensando desde hace un tiempo, pero además porque me pareció que era súper importante poder compartir esto en una feria, que se hace en un espacio que es una zona de frontera, ¿eh? Como la Cruz, es una zona de frontera, donde se cruza de fronteras nacionales, de fronteras culturales, de fronteras lingüísticas. Entonces me parecía que esto era un modo de ponerme en diálogo con los habitantes, con los escuchas, con quienes fueran a participar en distintos lugares, ¿no? De la apertura de esta Feria del Libro, con algo que también tiene que ver con sus vidas, con su cotidianeidad, con el desarrollo de una comunidad concreta, digamos, ¿no? Habitando un espacio y haciendo que ese espacio justamente tenga que ver con sus vidas, con sus culturas, ¿no? Me gusta hablar en plural, me gusta hablar de sus culturas, porque bueno, siempre cuando uno piensa las fronteras son espacios de cruce, son espacios de intercambio, son espacios de conflicto también, son espacios de la posibilidad de construcción de un lugar de interlocución, ¿no? O sea, de un lugar donde uno puede dialogar con el otro. Pero a veces ese diálogo, ¿sí? Esa cohabitación, ese compartir, no significa que el conflicto desaparezca, ¿no? Esa es como una característica de la noción de frontera que me parece que es importante. Y justamente cómo se va desarrollando, cómo se va viviendo, cómo va encarnando esa noción de fronteras en prácticas, en discursos a lo largo de la historia, hace que haya momentos más conflictivos y que haya momentos menos conflictivos, ¿no? De alguna manera la frontera siempre es un espacio de experiencia de la alteridad, ¿no? O sea, de encontrarse con un otro que es distinto a mí, y a veces ese otro que es distinto a mí puede ser un otro que yo reconozco como algo tan diverso, tan diferente, que incluso hasta puedo no llegar a reconocerlo como parte de la misma especie, ¿no? O sea, como alguien que no forma parte de la humanidad. Y esto, que dicho así puede parecer brutal y puede ser considerado, no, eso es imposible, en realidad cuando nosotros lo vemos a lo largo de la historia y lo vemos releyendo o leyendo los textos literarios, en realidad vemos que eso sí aconteció y que eso ha formado parte de la construcción de nuestro Estado-Nación, ¿no? Si uno, por ejemplo, revisa los textos que muchos de nosotros en algún momento o hemos escuchado nombrar o hemos leído, a lo mejor en nuestra etapa del secundario, o nos ha llegado, ¿no? Por boca de otro, algunas de las historias como son los textos de La Cautiva, de Esteban Echeverría, o el Facundo de Sarmiento, o el mismo Martín Fierro, de José Hernández, ¿no es cierto? Un texto que es tan caro, digamos, para nuestra nación, ¿no? Nosotros ahí vamos a ver cómo justamente aparecen las fronteras con el llamado el desierto, ¿no? Que era ese espacio, yo que estoy en Córdoba, digamos, ¿no es cierto? El sur de Córdoba era la frontera, o sea, Río Cuarto era el último espacio, entre comillas, civilizado, y del otro lado venía el desierto, el espacio de la barbarie, ¿sí? Entonces, ahí en estos textos, en La Cautiva, o en el Facundo, o en Martín Fierro, aparece ese espacio del desierto como un espacio primero vacío, inhóspito, lleno de amenazas, ¿sí? Y habitado por alguien que, tal como está presentado en los textos, es un animal. ¿Eh? Por ejemplo, en La Cautiva los indios ingresan, digamos, amenazan al fortín, hacen el malón,
Y cuando uno lee el texto, y los indios son una suerte de vampiros, por ejemplo, que se tiran sobre las yeguas a chuparle la sangre, que amenazan con violar a las mujeres, ¿sí? Todo en ellos es sucio, es feo, es asqueroso, es despreciable, es instintivo, es brutal, es salvaje, ¿sí? Ahí no hay ninguna posibilidad de ver a ese otro como un animal, como algo que no sea un animal, no hay posibilidad de verlo como un ser humano, ¿no? En el Facundo, el indio también aparece animalizado, pero básicamente, digamos, es el gaucho. Aparece este otro, ¿sí? Que también es un ser que está relacionado con los animales, ¿no? O sea, de hecho, Facundo de Sarmiento, el personaje Facundo Quiroga, es todo el tiempo comparado con un tigre, ¿no es cierto? Eh, y en el Martín Fierro, también en la vuelta, ¿no es cierto? Cuando Fierro sale de su estancia con los indios, ¿sí? Hay una escena muy terrible que es un indio que está destripando al hijo de una cautiva, ¿no? Entonces también todo eso es animalidad ahí. Entonces, uno dice, bueno, este tipo de cosas, sí, que se van diciendo y repitiendo y aparecen en los textos que son como, entre comillas, los fundadores, los centrales de nuestra literatura, pareciera ser entonces que nosotros de golpe somos una nación que se ha fundado sobre una sola etnia, ¿no? Que sería esa etnia criolla o esa etnia, entre comillas, blanca, y todo aquello que no tiene que ver con eso forma parte de lo expulsado, lo negado, lo invisibilizado, ¿no? Y aquello que es también rechazado porque justamente forma parte eh, de lo que no es humano, ¿no? Sin embargo, con el correr del tiempo, y por ejemplo cuando aparece la campaña del desierto, que va a, históricamente, ¿no es cierto?, que va supuestamente a resolver el problema del indio, esos textos, que en muchos casos, en los que en muchos casos también aparece los aborígenes y los gauchos nuevamente planteados como bárbaros, como animales, como salvajes, como no humanos, pero también en paralelo, de golpe, esta literatura empieza a visibilizar cosas que no se habían querido poner en evidencia en estos otros textos. Lo que empieza a decir esta literatura, primero es que ese desierto no es tal, que ese desierto que parece ser que está vacío, y en eso me quiero detener un segundito nomás, está vacío, está vaciado, porque nosotros no nos olvidemos que históricamente ese era un espacio de tierra perteneciente a una serie de etnias, a una serie de pueblos aborígenes, que en un momento determinado, este blanco, este Estado-nación del cual nosotros pertenecemos, avanzó sobre esas tierras y las ocupó y se las apropió. Pero además esas tierras empezaron a formar parte del Estado-nación, pero terminaron en manos de unos pocos, ¿sí? O sea, es el momento, a finales de la década del siglo XIX, se organizan los grandes latifundios, es decir, la tierra queda en manos de unos pocos, ¿sí? Y la literatura en gran parte acompaña este proceso, un proceso de apropiación. Escribir sobre eso era también terminar de apropiarse de eso culturalmente, ¿no? Entonces digo, eso aparece. Lo interesante es que en este proceso, ¿sí?, de apropiación, necesariamente ese espacio que de golpe estaba vacío, lleno de bárbaros, sí, de salvajes, cuando cuando se empiezan a escribir las experiencias de estar en ese espacio, conviviendo con muchas de estas etnias, con muchos de estos pueblos aborígenes, resulta que lo que la literatura empieza a poner en primer plano es que, oh, bueno, resulta que estos no son tan bárbaros, resulta que tienen su cultura, resulta que tienen sus organizaciones, y resulta que en muchos casos, muchas de esas organizaciones hasta son mejores que las de la supuesta civilización de la cual nosotros venimos, ¿no? Por ejemplo, un planteo bastante claro, que aparece así, que nosotros lo podemos leer así, en un texto muy interesante, que es Una excursión en los indios ranqueles de Lucio B. Mansilla. Entonces, ahí de golpe, ¿no?, aparecen una serie de experiencias y de relatos
contados en primera persona por este sujeto que decide hacer una incursión en tierra adentro y que va a convivir durante varios días con con ese otro, ahí está, como la frontera es un espacio de una experiencia de la alteridad. Resulta que ese otro no es, en muchos casos no es tan distinto a nosotros, y además es un ser humano. Y es distinto en prácticas, en miradas, en creencias, pero donde tiene entonces su cultura, diferente a la nuestra, pero tiene su cultura. Entonces, ese es un movimiento como bien interesante, ¿no? Y ahí, nuevamente, digo, en esa excursión a los indios ranqueles, donde Mansilla va a relatar, ¿no es cierto?, en extenso esta experiencia, no es que el conflicto no esté, los conflictos van a estar, pero a la par que están los conflictos también está la posibilidad de un diálogo, está la posibilidad de una traducción, ¿sí?, de eso que no soy yo, de ese que tiene otras pautas culturales, donde yo lo traduzco para poder entenderlo, ¿sí? Y puedo entonces, en ese sistema de traducción permanente, que es una frontera, no solo una traducción lingüística, sino, como digo, una traducción vital, una traducción experiencial, una traducción cultural, es la manera en que puedo, digamos, sí, tener un principio de comprensión de esa diversidad. Me parece que es interesante, ¿no? Y entonces en esa literatura de golpe, ¿sí? Si antes, por ejemplo, las cautivas, por ejemplo, tanto en el texto de Echeverría como en el texto del Martín Fierro, aparecen como sujetos que no quieren estar en ese lugar y que consideran que el aborigen es lo peor que les puede pasar en la vida y que todo eso es un castigo. Golpe, en un texto como el de Lucio B. Mansilla, nosotros nos encontramos con cautivas que dicen, bueno, pero yo acá soy la esposa de un cacique, tengo mis hijos, yo no quiero volver, ¿sí? Este es mi lugar, este es mi espacio, ¿no? Eso, bueno, en ese momento de la historia hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque justamente estamos en un momento de la historia donde se están llevando adelante un proyecto, ¿sí?, de ocupación territorial que para poder ocupar esos espacios necesito deshabitarlos, o sea, echar a quienes son sus dueños, sus dueños ancestrales. Entonces, ese conflicto requiere, como yo recién les decía, que los reduzca a una condición no humana, digamos, ¿no? Claro que, fíjense, yo hace un tiempo estaba revisando algunas cuestiones, ¿no? De esto que yo les digo, que yo es parte de lo que investigo. Entonces revisé la historia de una joven una niña que teniendo 3 años, ¿sí? Y siendo parte de la comunidad H, o sea, en Paraguay, es algo, ahora les voy a contar una anécdota de cosas que ustedes seguramente conocen, y de cercanía, porque yo hace un rato estaba hablando de la frontera sur, ¿no? Pero ahora voy a hablar de las fronteras más cercanas. En esta comunidad H, ubicada en una zona que todavía no se puede saber con exactitud, ¿sí?, que desarrollaba su vida ahí en el Paraguay, muy cerca de la frontera con Argentina, los colonos que tenían ocupadas las tierras que habían pertenecido a esta comunidad H y que se fue reduciendo cada vez más en su espacio, encuentran un día, aparentemente, ¿no? Porque esto es lo que cuentan ellos, muerto un caballo, le habían matado un caballo para poder comerlo, digamos, supuestamente lo habían como carneado, ¿sí?, digamos, parte de esta comunidad. Entonces, 3 o 4 colonos con sus rifles avanzan en medio de esa naturaleza más selvática, hasta que encuentran el enclavado donde esta comunidad muy pequeña, ¿sí?, H, estaba justamente comiendo. Y los masacran. La mayoría de la comunidad termina muerta, y los que logran sobrevivir van a terminar siendo capturados y cautivados.
Y ahí aparece este personaje de Damiana, 3 años, ¿sí? Damiana, que es el nombre, no es su nombre, ella se llama Krigi, pero la van a terminar bautizando como Damiana a los 3 años, la van a llevar, digamos, a una casa primero para que sea una sirvienta, ¿m? Y después esa niña va a terminar yendo a La Plata, a la ciudad de La Plata, ¿m? Y los científicos del momento la van a estudiar viva, ¿m? Ella va a terminar viviendo un tiempo en el museo, o sea, va a terminar viviendo en el Museo de La Plata, porque va a estar primero en una familia, pero cuando llegue a la pubertad se va a considerar que ella no tiene la moralidad necesaria para poder todavía estar con esa familia, entonces va a terminar viviendo, sí, parte en el museo y después encerrada en un lugar de confinamiento, de mujeres, que es un manicomio concretamente, donde a los 15 años va a terminar su vida, previo a haber, estando enferma de un principio de pulmonía, en mayo de 1907, todavía frío, digamos, ¿sí? En Buenos Aires muy frío, todavía no, empezando los primeros fríos, ella va a ser obligada a posar desnuda para ser fotografiada por los antropólogos y los médicos, ¿sí? Que están estudiando los cráneos, la fisonomía, la anatomía de los aborígenes. O sea, fíjense cómo terminan, ¿no? Objetualizados, cómo terminan siendo objetos de estudio, no sujetos. O sea, esto que yo recién les decía, entonces primero son animales que necesitan ser exterminados y después, cuando ya se resolvió el problema, se los termina transformando en un objeto a ser estudiados. En los dos casos no están considerados como humanos. De hecho, bueno, Krigi, Damiana, va a terminar muriendo de una pulmonía, ¿sí? Que no la van a poder salvar a los 15 años. Y ha pasado, ¿sí? 12 años en cautiverio. Estoy hablando de principio del siglo XX ya, ¿no? Entonces, de golpe, ¿no? Nosotros vemos como la literatura en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX ha ido contando parte de esta historia, pero básicamente la voz de quienes iban contando estas historias era la voz de aquel que tenía una posición de poder sobre estas alteridades, ¿no? De golpe las voces de estas alteridades, de estos cautivos, de estos aborígenes, de estos gauchos, no estaba asumida. En el caso de los gauchos, sí, porque la literatura gauchesca es la que va a tener justamente esa gran transgresión de hacer hablar a los gauchos, ¿sí? Y poder representar ese mundo, y entonces la gauchesca se va a transformar en un espacio de denuncia de todas las injusticias que sobre este sector social se dieron a lo largo de todo el siglo XIX. Pero no en el caso de estas otras alteridades, ¿sí? Estas mujeres cautivas, criollas cautivas, o estas mujeres indias cautivas, ¿sí? O los aborígenes, o todos esos sujetos marginales que estaban circulando en la frontera, ya sea norte, porque después, hacia finales del XIX, justamente va a venir el avance sobre las fronteras norte para la incorporación, ¿no es cierto?, al mapa de la literatura argentina, lo que es Formosa, Chaco, bueno, etc. Y también en la frontera sur. Eso ya sabemos se resuelve en el 79, y en el 80 ya, entre comillas, digamos, ya está resuelto ese problema del indio. Entonces les decía, ¿no? De golpe, por lo menos hasta mediados del siglo XX, esas voces de esas alteridades, de estos sujetos marginales, no aparecen en la literatura con demasiada claridad ni con demasiada fuerza. Eso recién va a aparecer hacia finales del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI. Es interesante porque lo primero que va a aparecer son, recordemos, ¿sí? Dentro de lo que sería la emergencia con mucha fuerza desde 1980 en adelante de la novela histórica, nosotros nos vamos a encontrar con un montón de esas novelas históricas que van a hablar de
personajes desconocidos, no de grandes personajes históricos, sí, personajes desconocidos, pero ubicados en momentos históricos determinados, van a hablar de los espacios más íntimos. Y ahí las mujeres escritoras son las que van a empezar a contar muchas de estas historias donde, por ejemplo, van a aparecer las cautivas blancas, las cautivas indias, y van a hablar, entre otras cosas, de cosas que obviamente en la literatura del siglo XIX y parte del XX no se había dicho, y es un poco esto que yo les había mencionado, que aparece insinuado en esta literatura de fronteras de finales del siglo XIX, por ejemplo, en un texto como el de Mansilla, ¿no? Pero en estas novelas, digo, de finales del siglo XX, ¿qué va a aparecer? Estas mujeres blancas o indias van a poder plantear la posibilidad de una relación amorosa con un otro. Entonces, las posibilidades de una relación interétnica entre los aborígenes, ¿sí? Y los blancos, los criollos y los aborígenes. Entonces, en ese sentido, me parece que es sumamente importante tener en cuenta esto. Y después, en el siglo XXI, aparece la cuestión de un montón de otras novelas, ¿sí? Tenemos toda la novelística, gran parte de la novelística de Leopoldo Brizuela, de María Rosa Lojo, de Daila Prado, por nombrar a algunos, ¿no es cierto? Donde va a haber también reescrituras de estas historias de frontera. Y de golpe, ¿sí? Entonces van a aparecer ahí las experiencias de la alteridad de otra manera. Entonces, de golpe, recién en estos momentos estamos pudiendo hablar de ese otro cultural sin reducirlo ni a un objeto, ni a la animalización, ni estigmatizarlo, sino empezar a entender que esa nación que aparentemente se construyó, o que tuvo tanta voluntad por construirse sobre un modelo homogéneo, en realidad somos una nación diversa y heterogénea, multicultural y multiétnica. Y eso es lo que nos viene a plantear esta literatura, que vuelve a trabajar sobre las fronteras y que vuelve a recuperar esos relatos de literatura de frontera del XIX, pero para contarlos desde otra manera, ¿no? Dándole toda la complejidad, toda la diversidad en el siglo XXI, que en el siglo XIX no se le pudo dar. Porque obviamente las condiciones de narrar y de decir en el siglo XXI son muy diferentes a lo que era en el siglo XIX. Entre otras cosas, porque por suerte nosotros hemos avanzado en derechos, en reconocimientos de derechos, ¿sí? Humanos, sociales, culturales, en estos momentos dentro de nuestra sociedad. Bueno, y entonces me parece que es importante, ¿no es cierto?, en esta problemática de cómo la literatura ha ido recuperando y abordando y trabajando las problemáticas de frontera, que siempre entonces las problemáticas de frontera son problemáticas que tienen que ver con la alteridad, con la otredad, con la presencia de un otro, con la presencia, con la cuestión de la diversidad y de la heterogeneidad cultural centralmente. A mí me parece que es importante, por un lado, cómo la literatura actual, entonces, recupera los relatos de frontera del XIX, pero para poder complejizarlos y para poder narrar, yo decía recién, todo aquello que no se ha podido narrar en esa literatura fundacional de un Estado homogéneo, blanco, que no somos, que no somos eso. Sino que justamente en el siglo XXI ese relato, digamos, sí, se vuelve a construir, pero sobre la base de una diversidad y de una heterogeneidad cultural, que tiene que ver con mirar las fronteras territoriales y las fronteras culturales. Y sumado a eso, y esto es lo último que quisiera compartir, me parece que es muy importante cómo
el mapa de nuestra literatura argentina en general se está complejizando de una manera muy interesante a partir de la aparición de escritores, de poetas, que son descendientes, ¿sí? Que forman parte de comunidades de distintas etnias aborígenes, que crecieron sin conocer esa lengua de su etnia, que crecieron muchas veces alejados, ¿sí? Culturalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces sus familias no les quisieron enseñar sus lenguas, no quisieron transmitirle una serie de culturas, porque temían que eso los condenara a la marginación. ¿Mm? Pero sin embargo, muchos de estos sujetos, en el desarrollo de sus vidas, ¿sí? En un momento dado, toman conciencia de esa identidad cultural, social y lingüística, empiezan a aprender la lengua de sus ancestros, ¿sí? Y empiezan a escribir literatura, empiezan a escribir poesía, no solo en la primera lengua que ellos aprendieron, que es el castellano, sino también en esta segunda lengua que aprendieron, que es la lengua de su comunidad, ¿no? Y hoy nosotros tenemos a lo largo de nuestro territorio muchos escritores, muchos de ellos que empiezan a ser cada vez más conocidos, que están empezando a ganar premios en nuestro país y fuera, de una gran calidad, y que escriben en forma bilingüe, ¿sí? En la lengua que en muchos casos tuvieron que volver a aprender, y por eso yo hablo de una reetnización, volver a, a formar parte de una etnia de la cual originalmente ellos estuvieron separados, ¿no? En ese sentido, reetnizarse. ¿Quiénes serían estos? Algunos nombres que yo puedo compartir. Víctor Zárate, Com, de Formosa. Juan Chico, Com, de Chaco. Leco Zamora, Huichi, de Chaco. Sandro Rodríguez, Diaguita, de Salta. Liliana Ancalao, Mapuche, de Comodoro Rivadavia. Mario Castells, Guaraní, Rosario. Mariela Jorgelina Tulián, Comechingona, de Córdoba, ¿no? Algunos de los nombres de escritores, poetas, que están produciendo en forma bilingüe en estos momentos en la Argentina. Entonces me parece que en este caso, justamente, estas fronteras culturales están expuestas, ¿sí? Muchos de estos textos cuentan historias que tienen que ver con lo que yo acabo de decir, o sea, con historias que tienen que ver con el exterminio, que tienen que ver con el despojo, que tienen que ver con la violencia, pero también que tienen que ver con la historia de comunidades particulares que forman parte de la gran comunidad que debería ser nuestra nación. Por eso a mí me parece que habitar la frontera, pensar desde la frontera, siempre es estar en un entre, ¿no? Y en ese entre, poder elegir ese entre como lugar del desarrollo de la propia existencia es muy potente. ¿Por qué? Y porque nos permite pensarnos en relación con otros que son diferentes, pero donde esa diferencia es posible de ser vivida en un espacio múltiple, diverso, heterogéneo, no vaciado de tensiones, pero donde esas tensiones pueden ser caminadas, pueden ser trabajadas, pueden ser convividas, no con una ausencia de conflicto, pero sí con una posibilidad de interlocución permanente. Entonces, bueno, en ese sentido, era que yo quería compartir algunas de estas cosas porque me parece que la cruz, particularmente, ¿sí? Puede ser considerado un espacio de frontera, y en ese sentido, todos los cruceños, digamos, estarían en esta posición privilegiada, digo yo, ¿no? De poder tener una dimensión de la diversidad, sentirse parte de esta diversidad desde lo local,
pero que también estaría bueno que pueda aportar a la diversidad de lo nacional, ¿no? Digamos, en cada uno de los pequeños espacios poder pensar esta heterogeneidad, que creo yo que siempre nos hace mejores, nos hace más, si se quiere, más sabios, en el sentido de la sabiduría de la experiencia, no de la sabiduría de las lecturas, y es una apuesta a una convivencia mucho más genuina y mucho más potente, siempre sobre la base del respeto a ese otro que es distinto, pero que necesita también, digamos, sí, necesitamos pensar en esta cuestión especular, donde de alguna manera, cuando yo me miro al espejo, siempre veo un yo, pero que es distinto a mí. Entonces, en ese sentido, creo que hay que recuperar estas cuestiones para poder seguir avanzando en la complejidad del mundo en el que vivimos, de la realidad en la que vivimos, y de eso creo yo que nos habla entonces la literatura actual en muchos de sus aspectos. Y por eso los invito, si no han leído alguno de estos textos, alguno de estos autores, ¿no? A que los conozcan, a que los disfruten, porque me parece que es un camino interesante para recorrer. Muchísimas gracias, Andrea, por esta conferencia tan interesante y bueno, te agradecemos muchísimo este aporte y muchísimas gracias. De nada, al contrario, muchas gracias a ustedes, a vos, Lucía, una alegría verte, y bueno, un abrazo muy grande y muy cariñoso para todos y todas, y cada uno y cada una de los que van a compartir estos días de feria. Y éxitos a esta nueva edición de la Feria de la Cruz. Muchísimas gracias.